En cuestión de días, el mercado pasó de temer un choque geopolítico global a volver a hablar de la continuación del rally de la inteligencia artificial. Hace apenas unos días, los titulares eran de aranceles y tensiones geopolíticas alrededor de Groenlandia. El mercado reaccionó, subió la volatilidad y muchos inversores se pusieron en modo defensivo. Pero casi al mismo tiempo, otra narrativa comenzó a imponerse. Inversiones multimillonarias en inteligencia artificial, resultados claves por publicarse de empresas grandes y nuevas expectativas que vuelven a impulsar al mercado hacia el crecimiento. El foco no está ya en Groenlandia, sino en si la inteligencia artificial sigue siendo el principal motor de mercado. Y es lo que vamos a revisar en esta presentación. Cómo pasamos de la geopolítica a la IA y las empresas que están siendo parte de este proceso. Bienvenidos a Pulso del Mercado. Este es un espacio donde analizamos acciones, índices y empresas en base a sus datos más relevantes. Recuerda que este contenido es únicamente educativo, no constituye recomendación de inversión ni asesoría financiera. Cada decisión debe tomarse en base a tu propio criterio y a una adecuada gestión de riesgo. Dicho esto, comenzamos con el análisis. En este episodio vamos a revisar cómo pasamos del choque geopolítico a hablar nuevamente del rally de la IA. Primero entender cómo pasamos de amenazas a negociaciones por el tema de Groenlandia. Tras días de amenazas arancelarias contra varios países europeos para forzar una negociación sobre Groenlandia, Donald Trump recalculó y anunció que no impondrá más aranceles como estaban planificados y que tampoco usará la fuerza militar. En el Foro Mundial de Davos dijo que se llegó a un marco de negociación con aliados de la OTAN, por lo cual se eliminó momentáneamente el riesgo de un choque comercial. A partir de esto, los mercados tuvieron un poco de alivio y pudimos ver una recuperación del gap con el que el mercado abrió la semana pasada, por lo cual podemos eliminar este riesgo de los precios actualmente mientras no veamos una nueva escalada. Viendo ya el tema de acciones, podemos hablar de cómo Nvidia está apostando fuerte por CoreWeave. Nvidia anunció una inversión de $2.000 millones en esta empresa, reforzando su alianza estratégica. En este caso, ¿qué es lo que busca Nvidia? Tener más infraestructura en inteligencia artificial. El acuerdo como tal impulsa la expansión de más de 5 gigawatts de centros de datos de IA hacia 2030 y consolida a esta empresa como uno de los principales centros de neoclouds del sector. Para el mercado, esta señal es clara. Nvidia no solo está en el negocio de vender chips, también está comenzando a capturar valor en toda la cadena de la IA. Esto obviamente fortalece la demanda futura del hardware que produce Nvidia y valida el crecimiento acelerado del ecosistema de centros de datos, aunque es una alta inversión, lo cual pues obviamente genera volatilidad en el corto plazo. Un tema igualmente relevante es que Microsoft va a reportar resultados en los siguientes días. Microsoft como tal reporta en esta semana y el foco principal está en el gasto que tiene Microsoft en IA y el impacto que tendrá este sobre los márgenes de la empresa. La acción como tal se encuentra en un soporte técnico de $450. En el caso de que se mantenga, el mercado empieza a mirar un posible recorrido hacia los $550 más adelante en el año. Obviamente, si tenemos una sorpresa de datos y también un crecimiento de márgenes a partir de las inversiones en IA. En paralelo, Microsoft lanzó el acelerador Maya 200 fabricado por TSMC en 3 nanómetros. De esta forma pueden mejorar la inferencia y reducir costos, por lo cual ya pone a Microsoft en competencia directa con Nvidia. Algo interesante de los últimos reportes de Microsoft ha sido que han sorprendido al alza tanto en revenue como en earnings. ¿Sí? Podemos ver cómo en el segundo trimestre de 2025 fue una sorpresa, en el tercer trimestre también, y pues esto se espera que se mantenga y hoy en día más con la ganancia en el margen por el tema de IA. Otra de las empresas que está teniendo un interés en estas semanas es también AMD.
UBS elevó el objetivo de AMD a $330 desde 300. En ese caso, pues vemos que este aumento de precio se debe porque anticipan mayor tracción en el negocio de GPUs para inteligencia artificial. El ajuste refleja las expectativas de nuevos clientes y mayor adopción de sus aceleradores. El mercado pone en el foco el posible anuncio de clientes de IA, incluyendo su vínculo con OpenAI, lo cual podría darse para este 2026. ¿Cuál es la lectura del mercado? Que AMD está ganando credibilidad en la carrera de la IA, aunque la acción puede seguir volátil en el corto plazo mientras se materializa contratos y volúmenes. A pesar de esto, de que todavía no hay un acuerdo con OpenAI, sí se están esperando varios analistas, que en este caso lo revisan 48 analistas, tienen una media que la acción pueda subir a 288%, lo cual es un 14% de crecimiento que se espera en cuanto al consenso de analistas. Una acción interesante igual esta semana es United Healthcare, porque a pesar de que sus ingresos están creciendo, la acción sigue bajo presión. United Healthcare anticipa ingresos de 113.600 millones en su cuarto trimestre, lo cual es un 12.7% interanual, mostrando fortaleza operativa. Sin embargo, las ganancias ajustadas esperadas de 2.11 fueron menor a lo que se esperaba y también fueron menor al año previsto, reflejando una presión en la rentabilidad del negocio. En este caso, el mercado está castigando esta visibilidad. En 2025, la compañía enfrentó ciberataques, mayores costos médicos, investigaciones federales y cambios en la cúpula de la empresa, factores que explican una caída de la acción que hemos visto en los últimos meses. A pesar de esto, Warren Buffett tomó una posición dentro de esta empresa y es una de las razones por las cuales es interesante darle seguimiento porque podríamos ver una recuperación en los próximos meses. Bueno, podemos ver cómo el gap que tuvimos la semana pasada por el conflicto geopolítico finalmente se cerró con el inicio de esta semana, ¿sí? Quiero entender esto que ya no estamos viendo un riesgo de continuar con una escalada del conflicto, sino más bien pasamos al tema que es nuevamente hablar de cómo la inteligencia artificial está cambiando a los mercados, ¿sí? En el caso de los futuros del SP 500, la zona más interesante ahora son los 6.900 puntos. ¿Por qué? Porque estas zonas de aquí podrían funcionar a futuro como un soporte para que el índice llegue a nuevos máximos, ¿sí? En el caso del Nasdaq vemos algo muy similar, que el gap finalmente igual se logró cerrar esta semana, ¿sí? Incluso el gap del Nasdaq a comparación del S&P sí llegó a cerrarse entre la semana pasada. Esta semana únicamente hemos visto una continuación alcista. ¿Qué esperar a futuro ahora del Nasdaq? Pues obviamente la zona clave que el precio debe romper es la zona de los 26.000 puntos. ¿Por qué? Porque esta resistencia ha estado vigente desde hace varias fechas. En este caso tenemos las más recientes, lo que fue noviembre, el 5 de noviembre, el 5 de noviembre, también el 5 de diciembre, 26 de diciembre y actualmente también el 7 de enero y también el 13 de enero. Ahora, ¿qué es lo que nos importa observar? Pues que el mercado pueda tener un rompimiento por encima de esta zona de 26.000 puntos para que a futuro sea una zona donde el mercado encuentre soporte para alcanzar nuevos máximos, ¿sí? Hay que recordar que los máximos del Nasdaq se dieron alrededor de finales de octubre, por lo cual tenemos todavía este espacio que podría haberse aprovechado si lo que es márgenes de IA todavía se mantienen de forma consistente. Listo. Una vez entendido lo que vimos con índices, podemos ir a revisar acciones. En el caso de acciones, podemos revisar CRWV, que es la empresa donde Nvidia invirtió 2.000 millones de dólares. Y es interesante que la zona de $90 funcionó anteriormente en agosto del 2025 como una zona de soporte y que nuevamente en diciembre funcionó como una zona de resistencia. Pero finalmente el día 9 de enero tuvimos un rompimiento por encima del precio y que en el futuro podríamos ver esta zona como una posible zona de soporte.
Incluso si tomamos en cuenta el forecast promedio que tienen los analistas para esta acción, se encuentra alrededor de $127, lo cual podría ser un aumento del 40% de la acción sobre los $90. Sí, sí, la zona de $90 llega a ser alcanzada y funciona como un soporte, pues la acción podría llegar a subir un 40% si llega al forecast promedio. No hablamos ni siquiera del forecast más alto, sino la media de los analistas que siguen a esta acción. Ahora, algo que pasa con esta acción es que es una empresa muy nueva y que todavía no tiene una ganancia en el EPS, por lo cual pues sí implica un poco más de riesgo. Pero si pasamos a ver Microsoft, que es una empresa mucho más madura, con varios años de trayectoria y con indicadores financieros mucho más saludables, podemos ver cómo esta acción se encuentra actualmente en una zona de soporte, en la zona de 470. En caso de que veamos una sorpresa positiva en las publicaciones de los nuevos datos, podríamos ver una continuación de la tendencia alcista. Incluso uno de los forecasts que tomamos en consideración es el forecast de Barclays, que está en $610, que es un aumento del precio de más del 30% a partir de los niveles actuales. Incluso podemos ver cómo si el precio respeta esta zona, pues estaríamos viendo cómo el mercado mantiene una tendencia alcista bastante clara, que se ha formado desde hace varios años. En lo personal, considero que Microsoft es una de las acciones más interesantes de cara a 2026 porque no tuvo un 2025 con un crecimiento tan fuerte que sí se podría ver en este año. Ahora, avanzando a AMD, podemos ver cómo la zona de $260 ha funcionado como una resistencia en, en octubre de 2025 y también en noviembre de 2025. A pesar de que tenemos un aumento en el forecast de $30 por parte de UBS, estamos viendo cómo el mercado no ha logrado superar esta zona. Por lo cual, para poder tomar una idea en MD, sí sería necesario ver un rompimiento por encima de la zona, un retroceso y a partir de ahí una continuación. Por lo cual, AMD es una opción que me parece interesante, pero que se mantiene en lista de seguimiento porque no tenemos una zona interesante de entrada, al menos al momento que estamos haciendo este análisis. Y tenemos finalmente United Healthcare. En este caso, la acción ha perdido bastante valor. Tuvimos el punto más alto el 13 de noviembre de 2024. A partir de esa fecha hemos visto una caída de más del 46% de la acción actualmente y en el peor caso del 61%, cual es una caída bastante fuerte para una empresa que es bastante grande, lo cual la vuelve atractiva en términos de múltiplos, ¿sí? Y hemos visto incluso alguna recuperación en los últimos meses y que varios inversores como Warren Buffett han comprado participaciones de acciones dentro de la compañía debido a lo barato que se encuentra frente a los múltiplos financieros. En el caso de UNH, la zona más interesante que tenemos actualmente son los $340, que anteriormente funcionó como una zona de resistencia y que hemos visto un rompimiento el 8 de enero y también el 16 de enero del 2026. En caso de que la empresa tenga menos presión por parte de casos de seguimiento y que la empresa pueda también un poco mejorar sus márgenes y mejorar la ganancia a futuro, podríamos ver cómo UNH respete la zona de 340 como una zona interesante para que la acción recupere incluso no sus máximos históricos, pero sí que la acción comience a ser alcista durante los siguientes meses. Gracias por quedarte hasta el final de este análisis. Esto fue Pulso de Mercado. Te invitamos a seguirnos y a activar notificaciones porque mañana Verónica Chacón estará con análisis de FX y política monetaria. Gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente episodio.